Vamos a hablar hoy del tema de la herencia con beneficio de inventario. El tema es el tema 8 y vamos a hacer un poquito de reminiscencia de lo que viene a ser la aceptación y más que todo la aceptación pura y simple, ¿no? Hemos estudiado que a través del artículo 1000, cuando se abre la sucesión a la muerte del causante, el fenómeno sucesorio, que consiste en la conjunción de tres situaciones, que son, primero, el hecho del fallecimiento; segundo, la existencia de los sucesores o los sucesibles; y tercero, el patrimonio. Al momento de ocurrir el fallecimiento, tanto lo que es la transmisión y la adquisición, más bien a la inversa, la adquisición de la herencia más la transmisión hereditaria ocurren de manera simultánea, de manera automática y de manera inmediata. No es que haya un espacio de tiempo. O sea, uno es heredero por el solo hecho de tener vínculos de parentesco, de tener vocación sucesoria, y por el hecho de el llamamiento que hace la ley, que es a través de la delación de los derechos. Lo que sí es importante anotar es que no tenemos en Bolivia el tema de lo que la doctrina viene a llamar la sucesión en los bienes, sino por el contrario, nosotros seguimos la tendencia de la sucesión en la persona, ¿no? La sucesión en los bienes es como vamos a ver hoy el tema de la aceptación con beneficio de inventario, la aceptación beneficiaria, se parece mucho y nos va a llevar a un análisis crítico para determinar si realmente nuestra legislación está de acuerdo con mejor, si tiene más beneficios o tendría menos beneficios si adoptáramos la otra corriente, más que todo la corriente germánica, de seguir la sucesión en los bienes, más no en la persona. Entonces, cuando nos hemos referido a la transmisión hereditaria que ocurre en el momento, hay un otro momento en el cual la ley establece que las personas deben manifestar su intención y su voluntad de querer ser herederos, es decir, de que ingresen a la sucesión en la calidad de herederos para que puedan ocupar el lugar que tenía la persona que fallece en las relaciones jurídicas. Esa parte se la tiene que hacer a través de un acto de voluntad, un acto que es meramente volitivo, no es un acto, no viene a ser un acto, como que les dijera, obligatorio, sino más es un acto de carácter mucho más. A ver, un momentito, creo que se ha ido la imagen. Ahora sí. Entonces, les decía de que el momento en que ¿Me ven? ¿Cómo me ven? Porque se me fue la imagen en un momentito. Su micrófono, doctor. No lo escuchamos. A ver. Ok. ¿Ahora sí? De la sala 1 está apagado su micrófono, doctor. Ajá. Ya, ahora sí.
Ahora sí, creo que ya me ven y me escuchan, Sí, ¿no? doctor. Sí, doctor. doctor. Sala 1, sí. Lo que pasa es que conforme van ingresando ustedes a la clase, yo tengo que darles la admisión y les doy uno por uno, entonces eso me hace perder un poco la clase y aparte de eso, ahorita están entrando, tengo 97 en la sala 1 y tengo 15 en la sala 2. Entonces, conforme van llegando, entonces tengo que ir admitiéndolos, porque de otra manera no lo voy a poder hacer. Bueno, de todas maneras, les decía de que el heredero, para ser como tal, no obstante de que ya es nombrado heredero por el hecho del fallecimiento, algunos llaman sucesibles, es decir, todavía no han adquirido un carácter o una característica especial a través de la aceptación de la herencia. Cuando se acepta la herencia, sí, ya se acepta, ya se adquiere una categoría nueva que sí le da al heredero o a los herederos la facultad o las facultades para que puedan desempeñarse y llevar adelante todos los actos que puedan ser considerados como herederos. Ahora, los efectos de la aceptación de la herencia de manera pura y simple son, como ya hemos manifestado, primero es que ocurre lo que se llama la confusión patrimonial, es decir, el patrimonio de la persona que fallece con el patrimonio de los herederos se confunden. Ocurre también la responsabilidad ilimitada, es decir, el heredero que acepta la herencia de manera o de forma pura y simple, no solamente está a las buenas, sino también está a las posibles deudas que pudiera haber tenido o acumulado el de cuyos, para lo cual, una vez aceptada la herencia, si es de forma pura y simple, es el heredero el quien se hace responsable obligatoriamente por el pago de las deudas dejadas por el de cuyos. Ahora, para poder de alguna manera atemperar esta situación, para evitar la confusión patrimonial y que probablemente el heredero tenga que sortear algunas vicisitudes y que puedan ser de carácter negativo para él, para su patrimonio, es que la ley le da una prerrogativa, llamaremos así, y vamos a ver primero si realmente de qué se trata, cuál es la naturaleza jurídica de esta institución de lo que se llama beneficio de inventario, si realmente es un beneficio o si es un privilegio entre los dos, entre cuyos conceptos la doctrina se encuentra inclusive deliberando estos días. Si de todas maneras, cualquiera que fuera, viene a ser una posición importante que es a favor del heredero o de los herederos de poder manifestarse si van a ingresar a la sucesión de manera inmediata o si toman una alternativa y es, en resumidas cuentas, la de conocer primero el estado patrimonial del de cuyos, de la persona que fallece, para que el de cuyos sepa, o los herederos, mejor dicho, conozcan cuál ha sido o cuál es al momento del fallecimiento la situación en la que se encontraban con relación a los bienes que deja la persona, si tiene más deudas, si tiene menos deudas, qué clase de acreedores son los que tiene, qué clase de deudores son los que tiene para cobrar las deudas la persona que fallece, y al final hacer sopesar todo lo bueno y todo lo malo, de tal manera que, así de manera coloquial, escoja, puede decir acepto o no acepto, o cuáles son las consecuencias jurídicas que la ley le da en algunos casos cuando el heredero o los herederos no están en las condiciones o se les pasan los plazos por los cuales tienen que aceptar o rechazar
o culminar, si se quiere, el inventario. Pero con un poquito de historia, la confusión patrimonial ya nos viene desde el derecho romano, desde Justiniano, con más claridad, ¿no? Que era más que todo una prerrogativa, un derecho que les asistía a los heredes sui, no, mejor dicho, a los heredes voluntari, aquellos que tenían que entrar a la sucesión de manera voluntaria, en los cuales podían decir, a ver, vamos a analizar si es que me conviene o no me conviene esta forma, esta modalidad de aceptación de la herencia para que no lleve tantas cargas o no aparezcan tantas cargas como consecuencia de obligaciones que haya contraído la persona que fallece y que puedan ser transmitidas en favor de los herederos. Desde esa época hasta nuestros días ya han surgido, estaba desde luego la institución hasta el antiguo derecho francés, ya con el Código de Napoleón ya se lo condensa y se lo empieza a utilizar como ya un mecanismo que consagra en esa época la sucesión en la persona, la continuidad de la personalidad de la persona que fallece por los herederos. No podemos decir que es la continuación de la personalidad jurídica, no, porque la personalidad jurídica es única y además se extingue cuando ocurre el fallecimiento. Pero los comentaristas del antiguo derecho francés y ya los clásicos como Baudry, la Cantinerie, el propio Planiol, Massot, Josserand, todos los máximos exponentes de la escuela francesa han seguido esa línea de conducta, esa línea de orientación, primero costumbrista y luego plasmada en el derecho escrito, más que todo en los grandes comentarios que han hecho los tratadistas sobre esta materia. Pero en sí, ¿qué podemos hablar, qué decimos referente al beneficio de inventario? Para Messineo dice, con la aceptación beneficiaria, el heredero consigue apartar de sí las consecuencias económicas de una sucesión onerosa. O sea, apartar para sí, que no le llegue a uno, que no se compenetre, que no llegue a ver la famosa confusión patrimonial entre el patrimonio de la persona que fallece con el patrimonio de los herederos, o con el objeto de que no haya un resultado negativo. Es decir, aquí actúa como una especie de protección hacia los herederos cuando la herencia puede ser considerada como negativa. Cuando una herencia es negativa, cuando se tiene mayores pasivos, cuando las deudas superan las acreencias. Es decir, cuando el heredero se ve en la necesidad de asumir las deudas contraídas por el decuyos. En la anterior clase, uno de los alumnos preguntó si estas deudas, desde luego, el que contrata por sí, contrata por sus herederos. El que renunciaba a la herencia quedaba fuera de la herencia de manera voluntaria. Nadie está obligado a aceptar la herencia, pero en algunas situaciones el Estado es el que no permitiría. O sea, hay una especie, como les decía, el corrimiento del velo corporativo, la perforación del velo corporativo, el que se deje sin efecto esa barrera
imaginaria, que muchos autores lo llaman el velo corporativo, en el cual la responsabilidad va o queda nada más que adelante de uno, no hacia atrás, no llega hacia atrás. ¿Por qué? Porque hay unos hechos por los cuales nosotros, las personas, nos obligamos de manera limitada, no de manera ilimitada. Pero hay ciertos actos, hay ciertas actuaciones y disposiciones de carácter legal que sí vienen en algunos casos a constituir lo que es las herencias de carácter obligatorio. Las aceptaciones, cuando ocurren de esta manera, se vuelven obligatorias y no queda más, no queda otra que constituir al heredero que así lo haya hecho en un heredero corresponsable, codeudor, si se quiere, cuando aceptó la herencia de manera pura y simple. Pero con este mecanismo que hemos visto como Messineo, que dice es alejar de sí las consecuencias negativas de una sucesión onerosa, ¿no? El efecto fundamental de la aceptación con beneficio de inventario es que los bienes del heredero, los bienes hereditarios, mejor dicho, pasan al heredero, pero permanecen distintos, permanecen separados, no se unen con los bienes personales, con los bienes patrimoniales que puede tener el heredero al momento, o los herederos al momento de la aceptación de la herencia. O sea, si bien los autores latinos, más que todo españoles, argentinos, mexicanos, chilenos y colombianos, somos más, y desde luego nosotros bolivianos, somos más proclives a utilizar el término confusión patrimonial. En otras legislaciones hablan, más que todo en la legislación italiana, hablan de compenetración de un patrimonio hacia otro. Es decir, la explicación es que hay dos patrimonios en vida de la posible persona que fallece. Esta persona que fallece lo que hace se compenetra en el patrimonio de la persona o de los herederos que viven. Y estos son los que se hacen cargo de toda la herencia, reciben toda la herencia. Si es positiva, bienvenida sea. Pero el tema es que puede haber la contingencia que los herederos no supieran cuál es la situación patrimonial de la persona que fallece. Para lo cual, y para evitar que posibles responsabilidades ilimitadas les llegue a los herederos, es que se da cabida a lo que es el beneficio de inventario. El autor argentino José Luis Pérez Lasala dice que el beneficio de inventario es la facultad que la ley concede a los herederos para aceptar la herencia, con la modalidad de no responder a las obligaciones del causante ilimitadamente, de manera ilimitada, sino solamente con los bienes hereditarios. Bien, hasta aquí esta conceptualización es bastante clara. Nos lleva a que tengamos que decir, en primer lugar, si las personas voluntariamente aceptan la herencia de manera pura y simple, caramba, ahí sí que ocurre todo lo que es las características que la ley les reconoce como tal: la confusión patrimonial, la indivisibilidad del patrimonio y la responsabilidad ilimitada para poder responder por las deudas que dejó el decuyos. Si a través de esta modalidad que la ley les franquea a los herederos, que es la cuestión del beneficio o con la aceptación beneficiaria, lo que hace es implantar una forma por la cual los patrimonios no se van a confundir, no se van a compenetrar. Se tiene que hacer un ejercicio de carácter jurídico contable o contable jurídicamente, por el cual se tendrá que determinar el valor de los bienes que se deja, primero, la cantidad de bienes patrimoniales que deja el decuyos,
Segundo, el valor que puedan tener estos de acuerdo a la valoración que se les dé. Es decir, toda la conformación de lo que puede ser la conformación del activo del... Perdón, se ha desenchufado mi computadora. Ahora sí. Es decir, la determinación de todo lo positivo que hay en la herencia. Cuando se transmite bienes, muebles, inmuebles, derechos de propiedad intelectual, derechos intelectuales. ¿Qué otra cosa? Bienes, no sé, pues, bienes, tanto bienes tangibles como bienes intangibles, dinero, desde luego, y que también tiene su correlato en la posibilidad de que el de cuyos, la persona que ha fallecido, haya contraído obligaciones de carácter personal, deudas. Y aquí hay que hacer una especie de clasificación. ¿Qué deudas son las que se contraen? Normalmente nosotros, las personas, contraemos deudas de carácter institucional. ¿Por qué? Porque nos convertimos en una persona que acude a alguna institución reconocida por parte del Estado para que pueda aceptar, para que pueda administrar, si se quiere, la receptación de dinero y a la vez que pueda disponer de ese dinero de manera legítima a cambio de la captación de intereses que no sean intereses que puedan llevar a que la persona pueda despatrimonializarse o quedarse sin patrimonio, o que no pueda responder de las deudas más allá de los bienes que tenga. Esas instituciones son básicamente son instituciones de carácter financiero que están enumeradas en la ley financiera nuestra del 2013, que reúne entre todas ellas, las reúne a los bancos, a las instituciones de lo que llaman las instituciones de fomento a la vivienda, que son antes ¿cómo se llamaban? La primera, las cooperativas de ahorro y crédito con destino a la vivienda, y que últimamente también se está dando paso a lo que son los fondos financieros privados, que lo que hacen es captar dinero y colocar el dinero, y a cambio de eso, con algunas ciertas operaciones limitadas, no necesariamente con operaciones que correspondan y que sean propiamente de interés de la banca. Si bien se tiene la operación o las operaciones que realizan los particulares debidamente autorizados y controlados, fiscalizados, regulados por un organismo del Estado, que en este caso es la autoridad, la ASFI, autoridad del sistema de control financiero, que controla principalmente a bancos, y desde luego se tiene otra institución, la APS, que controla a las entidades de seguro. Todos aquellos que hacen intermediación financiera reconocida por el Estado de ambos lados, captar el ahorro interno y colocar el excedente a los que necesitan, eso sí están regulados. Pero muchas veces, habrán tal vez escuchado ustedes, hay instituciones que no captan el ahorro público, que no están pidiéndole a los ahorristas: depositen donde mí, que yo te voy a dar el mejor servicio, te voy a dar. En general, las tasas de interés son similares. Algunas hacen algún tipo de concesión, lo que fuera, pero eso cuando hay captación del ahorro interno, captación de los ahorristas, o sea, los ahorristas, los excedentes que tengan los pueden colocar en un banco, y a cambio de lo que le dejan esa plata en el banco o en una institución financiera, se les reconoce un determinado interés. Esa institución que recibe esos dineros, a la vez, como ya les comenté, y muchos de ustedes ya saben, esa institución está autorizada para
colocar, para posicionar un determinado caudal de dinero, un monto de dinero, un activo financiero, en forma de activo financiero, mejor dicho, que se transmite, que se puede hacer a través siempre de figuras jurídicas reconocidas por la ley, en base fundamentalmente al contrato de préstamo o contrato de mutuo, desde luego que lleva consigo la característica principal del dinero. Entonces, esa clase de acreedores los tiene, puede haber contraído, puede haber contraído el de cuyos, y también puede contraer otro tipo de obligaciones, pero ya de carácter sumamente privado, que son los acreedores particulares que uno puede tener. Ahora, la diferencia entre los acreedores, entre las instituciones que se dedican y están autorizadas para captar el ahorro público y colocar los excedentes en favor de terceras personas que sí lo necesitan y que pueden acceder al crédito, la ley les permite la captación desde luego, de los intereses, que son con los cuales van a formar parte de las utilidades de esa institución financiera, y desde luego va a permitir que hayan que alcancen esos excedentes financieros para pagar los gastos de operación y desde luego las obligaciones laborales que tengan con sus empleados. Por el otro lado, tenemos los que son los acreedores eminentemente particulares, que no están autorizados por la ley y que no lo realizan de una manera habitual y profesional. Y desde luego con la continuidad necesaria. Una de las características importantes entre estas dos clases de acreedores es precisamente la habitualidad y el profesionalismo. Cuando no tenemos esas características, estamos frente a una persona de carácter particular que no la controla nadie, pero sabemos que existen límites por los cuales la ley les permite operar a estas personas. Y esos límites están dados más que todo por la captación de los intereses que tengan, que no pueden ser intereses altos, intereses mayores al 3%, porque si ya son mayores al 3% ya se incurre en una anomalía, y que la ley, justamente para evitar abusos por parte de estas personas, la tipificó dentro del Código Penal como una figura penal, como un delito, y es el delito de usura. De todas maneras, cuando se prestan al 3% mensual, estamos hablando un interés del 3% mensual, que es entre 12 a 36% anual, que es bastante alto. Es más alto que cualquier otra institución autorizada por el gobierno. Claro, desde luego, el riesgo que toma la persona al contraer un préstamo también es la persona que presta a otra persona es bastante riesgoso, porque dependiendo la clase de deudor que se trate y desde luego las garantías que pueda ofrecer. Entonces ahí tenemos una serie de figuras, pero esas dos formas son las formas de acreedores, uno institucionales y otros acreedores privados. Han debido ustedes escuchar mucho de las ONGs que traen dinero que se capta de fuera del país, no en Bolivia, dinero que lo traen a Bolivia, y que lo colocan en programas, muchas veces en programas de asistencia en diversos rubros, y que muchas veces, y que desde luego ellos estarían fuera del control y fiscalización de parte del Estado, porque no captan el ahorro interno de los ahorristas bolivianos, sino más bien traen el dinero de afuera y ese dinero lo colocan. Eso ha dado lugar también a algunas distorsiones,
y ahora la ASFI tiene una modalidad y unas formas de fiscalizar bastante estrictas justamente para poder determinar si ese dinero que se trae de afuera es un dinero que va a servir para el desarrollo económico de algún sector o si por el contrario, caramba, nos vamos a ver en una figura penal, que puede ser que estén lavando dinero, una cosa de esas, que es bastante álgido y peligroso, ¿no? De todas maneras, cualquiera que sean esas dos figuras, el heredero que no esté seguro de que haya o los herederos que quieren saber la posición patrimonial en la que se encuentra su causante, pueden aceptar la herencia, pero pueden encontrarse con algunas sorpresas. Entonces, más que todo, se da en personas que están muy dedicadas a las cuestiones financieras, a empresarios, comerciantes o grandes comerciantes, son los que tienen esas dos clases de herederos, de acreencias, institucionales y acreedores privados. Entonces, para evitar saber, para que no haya sorpresas, lo mejor es que se participe, que se conozca cuántos herederos, con qué clase de herederos se cuenta, ¿no? O mejor dicho, con qué clase de acreedores son los que se cuentan. Entonces, para eso, la ley permite al heredero o al grupo de coherederos, que en ese momento se pueden llamar los sucesibles, que puedan aceptar con la figura del beneficio de inventario. Y esa forma de aceptación, ya en cuanto al ejercicio y el funcionamiento de cómo se lo hace, es a través de una declaración expresa hecha y de manera escrita hecha ante juez. En la actualidad, esa forma de aceptación se encuentra, desde luego, contemplada en el artículo 470 del Código Procesal nuestro, que habla, en la sección tercera, habla de la aceptación de la herencia con beneficio de inventario. Aquí está todo cómo es, en qué clase de procedimiento se trata del beneficio de inventario. Desde luego, a partir del artículo 450 del Código de Procedimiento Civil, se enumeran los procesos voluntarios. Y aquí es importante que ustedes sepan ubicarse dónde están los procesos voluntarios con importancia o que tienen importancia en nuestra materia. O sea, de lo que algunos tratadistas llaman el derecho procesal sucesorio. Primero está la aceptación de la herencia, que inclusive en este código procesal estaba reservado también a los jueces, pero ya con la ley del notariado, esa facultad a los jueces ya ha sido suprimida y ahora ya es, como ya les hemos explicado, ya conocen ustedes hasta el cansancio, eso lo hacen los notarios de fe pública. En segundo lugar está el proceso de apertura, comprobación y publicación de testamento, que en su momento lo vamos a ver, cómo opera cuando uno deja testamento y qué clase de testamentos son los que hay que llevar para que se tenga validez jurídica ese testamento. Un testamento abierto, otorgado ante notario y testigos, no necesita ser, bajo ninguna circunstancia necesita ser, nada más que a guisa de ejemplo, sometida a una comprobación y posterior apertura, porque desde el momento del nacimiento del acto jurídico voluntario unilateral de declaración hecha ante notario de fe pública, eso ya se convierte en escritura pública y está en los registros del notario, consta en los registros del notario, y lo único que va a pasar es que hay un compás de espera, como somos seres perecederos, somos seres finitos, que vamos a fallecer en algún momento y desde luego se va a develar, no develar, el testamento va a surgir ya como última voluntad, pero ya de manera pública, que cualquier persona que tenga interés pueda acceder a ese instrumento jurídico, ¿no? En tercer lugar está la aceptación
de la herencia con beneficios de inventario, que es lo que estamos estudiando. Luego tenemos la sucesión de parte, la renuncia de la herencia. Luego tenemos la sucesión del Estado, que es una cuestión interesante, que antes no la tenemos muy clara, sino se la tenía que colegir a través de varias normas y más que todo con creación jurisprudencial, con la ayuda de la jurisprudencia. Y por último, algo que tiene que ver es la desaparición y la presunción de muerte, que, como ustedes saben, más que todo la declaratoria de muerte presunta nos conlleva a nosotros a que pueda abrirse la sucesión de una persona que ha sido declarada primero desaparecida y luego ya con una sentencia judicial una persona presuntivamente muerta. Esos son el espectro de ya los llamaremos los derechos, el derecho procesal sucesorio. A partir del artículo 470 del Código está toda la parte referida a lo que estamos estudiando hoy, que vamos a ir avanzando, y que tiene unas características muy interesantes, porque además al que le gusta el tema procesal lo va a encontrar hasta relativamente sencillo, pero hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué entendemos por beneficio de inventario? Vamos a hacer la separación de las dos palabras. El beneficio, que la tenemos que tomar como una especie de prerrogativa, de privilegio que la ley le reconoce a una persona al momento de querer aceptar una herencia. Es decir, usted goza de este privilegio pegado al lado de este otro requisito que es indispensable, que se llama el inventario. Entonces, es una endiasis. La endiasis, este tipo de concepto que es el beneficio de inventario, pasa o está dentro del grupo de las famosas endiasis, que la endiasis es una figura de clasificación de origen griego, que tiene por objeto la comprensión de esas dos palabras fundamentalmente, para que haga sentido, para que tenga sentido de algo. O sea, dos palabras que no tienen mucha conexión entre unas y otras, que son completamente diferentes, pero que sumadas las dos sí tienen un sentido. Por ejemplo, dentro de esas está la buena fe. La buena fe, por el análisis el análisis individual de cada una de las palabras no nos lleva a nada. Tiene que haber la conjunción de esas dos palabras. Buena fe, buenas costumbres, igual, mala fe, igual. Y así podemos encontrar bastantes endiasis con H en nuestra legislación. Y entre esas está el beneficio de inventario. O sea, para entenderlo tenemos que saber lo que es la conjunción de los dos. Primero, en lo que a nosotros nos interesa, beneficio es algo que va en pro de las personas, algo que va a favorecer a una persona en una determinada posición jurídica o en un determinado acto jurídico. Y inventario de manera más que palabra jurídica, es una palabra que está en otro contexto, está en contexto contable, pero también se lo utilizamos nosotros los abogados para saber qué se tiene, con qué se cuenta y a la vez con qué se cuenta, qué valores tiene. Entonces, si vemos de que inventario, desde el punto de nosotros y desde el punto de vista del derecho procesal, vendría a ser una recopilación y la recopilación de los bienes y un avalúo de los mismos, darles el valor de los mismos, ya que hay que tomar en cuenta los valores que se manejan. ¿Qué valores se manejan? ¿Valor de mercado o el valor nominal? El valor de mercado es lo que está en este momento en cuanto a lo que es oferta y demanda. Y un valor nominal es un valor mucho más estático. Es un valor que a veces no cambia y puede ser, en muchos casos, es muy bajo y eso no facilita el tráfico. El tráfico, es decir, la puesta en el comercio
el intercambio que pueda tener ese determinado bien dentro del espectro jurídico de la utilización intensiva del mecanismo contractual para que las personas puedan realizar actos y documentos, mejor dicho, actos y situaciones de trascendencia, de trascendencia jurídica, ¿no? Entonces, en nuestra legislación hay una observación que no es legislación, en nuestro universo digamos, comentadores o tratadistas que han hablado sobre el tema sucesorio, que uno de los más que se destaca desde luego es el doctor Morales Guillén. Él hace una observación en base a la opinión de dos tratadistas franceses, de Planiol y Ripert, que consideran al término como un término medio entre la aceptación pura y simple y la renuncia, con las ventajas consiguientes de que primero solo se responde hasta el monto de la concurrencia del caudal hereditario, no va más allá, hasta donde llegan los bienes hereditarios, y ahí se hace un corte. Y segundo, supone una separación del patrimonio de la persona que fallece versus o con relación a la persona que es el posible heredero que conforma o que tiene su patrimonio propio. Entonces, este tipo de situaciones nos llevan a que, si bien hay un beneficio para alguien, hay una mejora para alguien, pero esa mejora tiene que estar complementada con la evaluación de los bienes que se tienen, que deja en ese momento esa persona. Y esa evaluación que deja es a través de la realización, la conformación de los inventarios. Entonces, el tema del inventario es tremendamente importante porque nos va a permitir, o les va a permitir a los herederos saber cuál es la posición patrimonial exacta de una persona que tiene al fallecer. ¿Y cómo se articula todo esto? En el Código Civil nuestro está más que todo en el artículo 1023 y el artículo 1029 también, pero donde están mucho más digamos, explicada la cuestión del beneficio de inventario, que vamos a ver de manera directa en el artículo 1031, que lo pueden ustedes tener a la mano, que dice: la aceptación con beneficio de inventario es siempre expresa y debe hacerse mediante declaración escrita ante juez. Ahora, acá no habla de qué es la separación, en qué consiste el beneficio de inventario. Pues no, eso ya lo deja para la concepción como doctrinal y el apoyo jurisprudencial, desde luego. Lo que ocurre nuevamente es que nuestro código no contiene muchas definiciones, y menos en esta parte que tiene que ver mucho con temas de procedimiento civil o temas procesales de carácter civil. Entonces, dice, la declaración debe estar precedida o seguida del inventario, que se levantará de manera y con las formalidades prescritas en el Código de Procedimiento Civil, ahora Código Procesal Civil, y en los plazos fijados en los artículos siguientes. El artículo 1032 ya nos habla del plazo y dice: el heredero tiene un plazo de 6 meses para aceptar la herencia con beneficio de inventario. Pasado ese término, prescribe su derecho. El parágrafo segundo nos habla de que el plazo se cuenta desde que se abre la sucesión. Y otra vez, la sucesión, el artículo 1000, se abre cuando fallece la persona, desde el fallecimiento de la persona. Ahora, aquí tenemos una cuestión bastante interesante, reconocida en nuestro código, que se refiere
a un derecho de opción y que está dado en el artículo 1033. ¿Qué dice este artículo 1033? Dice, opción concedida al heredero, a la persona que va a entrar a ocupar el lugar. Dice, el heredero que se encuentre dentro de los 6 meses fijados por el artículo anterior puede optar entre la herencia con beneficio de inventario o pedir previamente se levante este para luego deliberar si acepta o no.